Bueno, Arturo, ya tenemos rival para la Champions, el Chelsea. ¿Cómo habéis vivido desde dentro este resultado del sorteo? Bueno, estábamos justo entrenando, pero bueno, la situación es muy clara. Joder, lo primero de todo, felices por haber hecho los méritos suficientes para vivir lo que vamos a vivir. Ya teníamos muchas ganas de darle realidad a la competición a la que nos clasificamos a finales de la temporada pasada y muy felices de jugar contra un muy buen rival. Ya pensando en las 2 semanas que nos quedan de trabajo antes de ir a Londres y luego también muy contentas con tener aquí la vuelta en casa. Con muchas ganas de analizar, de trabajar, de preparar este partido y sobre todo estoy muy tranquilo porque cómo está trabajando el equipo y cómo están haciendo las cosas las chicas en este mes que llevamos ya entrenando, me tiene, como he dicho, muy tranquilo y muy feliz. Así que a por ello y una nueva ilusión más. Por supuesto que las últimas semanas están siendo de duro trabajo y se reflejan los resultados en el anterior partido contra el Lyon. ¿Cómo afrontáis esta temporada tan exigente y con tanta carga de partidos? Sí, sabemos que es un contexto muy diferente al del año pasado y bueno, pues hemos tenido todo un verano y estamos teniendo esta pretemporada para aplicar y planificar todas las adaptaciones que creemos. Con mucha ilusión, con la solidez y la ventaja de ya llevar un año juntas gran parte del equipo, recibiendo ya el aporte de todas las personas que acaban de llegar y todas, sobre todo de las jugadoras que lo están haciendo de 10, como he dicho antes, y con la ilusión de representar a la Real Sociedad adecuadamente y de que el rendimiento sea tan alto y tan constante como fue el año pasado. Para eso vamos a trabajar. Justo la última pregunta iba por ese camino, ¿no? La temporada pasada, llena de éxito, llevasteis el club hacia lo más alto de la liga. ¿Qué expectativas o qué mensaje le mandas al equipo para seguir compitiendo al mismo nivel que el anterior? Has dado con la clave. Es muy importante el equilibrio, el control de expectativas y saber el club que somos a todos los niveles. Y nosotras tenemos unas condiciones totalmente buenas para desarrollar una muy buena temporada y ese es el estándar que queremos aumentar en el equipo. Queremos hacer las cosas muy bien, adaptarnos a jugar una mayor cantidad de partidos en distintas competiciones y nosotros tenemos todo muy planificado y vuelvo a repetir que las jugadoras no han podido venir con una mejor predisposición y una mejor actitud. Así que es simplemente compartirlo de nuevo con nuestra afición, trabajar con toda la ilusión semanal con la que lo hicimos cada semana de la temporada pasada y todo irá bien, todo saldrá bien y disfrutaremos mucho de nuevo. Bueno, Naia, badakigu ja zein izango duen aurrez aurre, fase gruposea pasatzeko Chelsea izango du aurrez aurre, nola bizi izan duzu hau eta ze deritzozue o ze iritzi daukezue eliminatorio honekiko. Bueno, pozik gaude, azkenen bagenekin talde zaila genitula aurren, baina gogokin gaude, azkenen ilusio asko itegu olako partiduk jolastea, eta oso gorrai galanen pretemporada hontan, talde desberdinen aurka jolasten, eta taldea gogokin ikustet eta prest. Aurre demoraldia aipatu duzu, Torrense Championsen oaintxe izan da eliminatoa, Championsen zeon Olympique de Lyonen aurka ere jokatu dugu, banako berdinketarekin maila handiko aurre demoraldia egiten ari gara, ezta? Hoi da, esan dezuna azkenen, olako ekipon aurka jolasteak, gerozta prestatu iristeko aukera ematen aizaigu, eta azkenen, egoera desberdin batzuk bizitzen egia, gerozta prestatuko iristeko, eta ekipoa ilusionatuta dago, eta gogokin gaude. Bueno, eta ja zure kasuan, Naia, arrobiko jokalaria. Beste Championsa jokatu gendunen, bigarren taldean zen den. Orain, Championsa jokatzeko aukera izango ez nola sentitzen zehazu? Pozik, azkenen nik uste olako partiduk ez dituzula bizitzan momentu askotan bizitzen, ilusionatuta nago, azkenen, taldeen baiteu jokalari baten bat jokatzeko aukera eukizuna eta transmititzegu ilusio hoi eta taldea gogokin dago, ilusionatuta ikuste ditut eta ni pertsonalki gogo asko gauzkat, ze partido berezik dira.